presentar nuestro trabajo sobre el estudio de la relación entre las variables macroeconómicas y financieras con la tasa de desempleo en Colombia. Bueno, para el día de hoy tenemos como este plan a seguir, que es introducción, planteamiento del problema, marco referencial, metodología y descripción de los datos, resultados parciales, conclusiones iniciales y las referencias que tenemos hasta el momento. Bueno, la introducción. El incremento del desempleo en la actualidad se debe a varias razones, entre las que predomina la recesión ocasionada por la pandemia del COVID-19. Muchos efectos derivados de esta son económicos, financieros y sociales, que afectan directamente el país y sus habitantes, provocando el alza de impuestos, incremento en los índices de endeudamiento y, por supuesto, el desempleo a nivel nacional. El objetivo principal durante el desarrollo del tema es revisar el patrón que tiene el desempleo con dichas variables para analizar su efecto mensual antes de la pandemia para el 2018 y 2019 y el periodo posterior al inicio de la pandemia durante los años 2020 y 2021, teniendo en cuenta que desde el ámbito económico los indicadores planteados influyen ya sea en el incremento o disminución de dicho indicador, que es el desempleo. Bueno, planteamiento del problema. Como bien sabemos, el desempleo y el panorama de este ha sido muy inestable siempre, lo que no permite que el país avance satisfactoriamente. Sin embargo, a partir de la pandemia, se desencadenó otras situaciones como la informalidad, que debido a la crisis sanitaria incrementó también hasta llegar el desempleo al 10%. Es por eso que se desea dar respuesta en este trabajo a la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué variables macroeconómicas y financieras colombianas son determinantes para la tasa de desempleo en el país durante el periodo previo y posterior al inicio de la pandemia? Marco referencial. Se realiza un estudio de variables macroeconómicas y financieras por medio del método de regresión lineal múltiple, con el fin de tratar de ajustar el modelo entre las variables dependientes de desempleo y las 6 variables independientes elegidas así. Por este lado tenemos las variables macroeconómicas, el IPC, tasa de ocupación, tasa de interés real. Y por este otro lado tenemos las variables financieras, TRM, precio del petróleo y el índice Colcap. Aquí podemos ver la siguiente fórmula de la regresión lineal. Bueno, también dentro del marco referencial tenemos el estado del arte. Como sabemos, en la literatura a lo largo del tiempo se han encontrado diferentes trabajos que han estudiado la relación del desempleo con algunas variables macroeconómicas y financieras. A continuación vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, con la relación del IPC y el desempleo por medio del modelo keynesiano, se tiene como conclusión que si incrementa el poder adquisitivo de la moneda, el desempleo disminuye, de acuerdo a Blanco y Cabal en el año 2018. Para la relación entre tasa de ocupación y el desempleo se analizó por medio de un modelo Probit y se descubrió que están directamente relacionadas y si una aumenta, la otra variable disminuye. Posada, 1983. Y para la relación del precio del petróleo con el desempleo, se manejó un modelo Logic que da como resultado que la correlación entre el impacto del petróleo y la empleabilidad local es baja y negativa. Díaz, 2015. Metodología y descripción de datos. Aquí tenemos el tipo, la variable, la descripción y la unidad de medida. La variable de respuesta, que sería el desempleo, que sería el porcentaje. Variables macroeconómicas, IPC, que también sería el porcentaje. Y tasa ocupacional, que también sería el porcentaje, y la tasa de interés real, que también es el porcentaje. Aquí tenemos como una breve descripción de cada una de ellas. Y las variables financieras, que es el precio del petróleo, la TRM y el índice del COPCAP, que la unidad de medida sería en unidad de pesos. En este trabajo se lleva a cabo un estudio cuantitativo de tipo descriptivo y correlacional para dar respuesta a la pregunta de investigación mediante el método de regresión lineal múltiple, que se analiza la relación que tiene el desempleo en Colombia y las 3 variables macroeconómicas y las 3 variables financieras. Bueno, acá tenemos la primera figura que es la tasa de desempleo en Colombia del año 2018 a 2021. Como podemos observar en este gráfico, la tasa de desempleo en Colombia desde el 2018, si bien ha estado muy alta, esta se mantuvo constante para antes del inicio de la pandemia, que es de esta línea naranja hacia la izquierda. Sin embargo, después del inicio de la misma, para los años 2020 a 2021, podemos ver que hay mayor volatilidad. Principalmente en el año 2020, en abril del 2020, que esta llega a su pico y duplica su valor, es decir, llega hasta un porcentaje del 20%. De este pico se puede responsabilizar a la pandemia del COVID-19, pues debido a la contingencia que se presentó
las empresas no tenían preparación, entonces muchas tuvieron que despedir empleados, cerrar sus sedes o liquidar las organizaciones como tal. Metodología y descripción de datos. Aquí en las variables macroeconómicas, en el IPC, tasa de ocupación y tasa de interés real, se puede observar que las variables macroeconómicas presentadas, debido a que a la pandemia se ve un decrecimiento en el índice de precios al consumidor, que, o sea, es súper gigante, lo que implica, como se mencionó antes, cierres de empresas, la disminución de salarios y una serie de retrocesos que para la economía, entre ellos, pues la caída que se presentó en la tasa de interés real. Que si bien podemos ver, esta llegó a tener tasas negativas. Bueno, figura 3, variables financieras desde el 2018 al 2021. Bueno, tanto en el precio del petróleo como en el índice Colcap presentaron caída en su rubro, esto debido a que el país estaba atravesando pues por la crisis sanitaria y teniendo en cuenta muchos esfuerzos que tenía la economía, pudieron continuar como su actividad. Por otro lado, la TRM incrementó durante todos los periodos analizados, es decir, antes de pandemia y después del inicio de la pandemia, y podemos decir que como esta está directamente relacionada con el dólar de Estados Unidos, influyó en la tasa representativa del país. Entonces, presenta su pico más alto también en abril, en el año 2020, donde tiene su pico más alto en la tendencia. Resultados parciales. Luego de realizar el modelo planteado, se encuentran los siguientes resultados parciales que nos permiten analizar a detalle la información gráfica con el fin de mirar las respuestas del modelo y la relación con los modelos consultados de la literatura. Bueno, correlaciones de las variables macroeconómicas y financieras con el desempleo. Aquí es muy importante decir que las que están coloreadas de verde hacen referencia a la relación positiva con el desempleo y las que están coloreadas en rojo hacen referencia a la relación negativa con el desempleo. También es importante mencionar que se toman los datos que tienen correlación mayor a 0,7 y menos 0,7. Entonces, podemos decir que para antes de la pandemia, la tasa de ocupación presenta correlación negativa con la tasa de desempleo y la TRM correlación positiva con la tasa de desempleo. Y para después del inicio de la pandemia, tanto la tasa de ocupación como el índice Colcap presentan correlación negativa con el desempleo. Es decir, mientras el desempleo aumenta, estas dos variables podrían estar disminuyendo. Aquí en los resultados parciales, factores de inflación de la varianza para las variables macroeconómicas y financieras. Mediante el estudio de multicolinealidad realizado con el BID, el factor de la inflación de varianza se tiene como resultado que se puede observar las variables que debemos solucionar, que son las que presentan multicolinealidad, que son las mayores a 10. Aquí podemos ver para antes de pandemia, que es del 2018-2019, el IPC y la tasa de interés real, que están entre el 25 y el 40. Después del inicio de la pandemia, que es del 2020 al 2021, que sería la tasa de interés real, que sería 11. Bueno, nosotras decidimos sacar el IPC teniendo en cuenta que no tenía tanta correlación con el modelo y no afectaba tanto los resultados de la misma. Entonces, luego de haber sacado el IPC, nos encontramos con que ya no hay problema de factores de inflación de la varianza, es decir, del BID, y tenemos esta otra tabla que es de modelos de regresión estimados para antes y durante la pandemia. Aquí ya está sin el IPC. Entonces, teniendo en cuenta los niveles de significancias aquí mencionados, podemos ver que las para antes de pandemia, es decir, 2018-2019, las variables más significativas en el modelo son la tasa de ocupación, el precio del petróleo y la TRM. Y para después del inicio de la pandemia, nos encontramos que la tasa de ocupación sigue siendo muy representativa, igual e incluso aumentó su significancia en el modelo, ya que con una significancia entre el 0 y el 0,0001 es el más significativo para después del inicio de la pandemia. Y también tenemos la TRM y el índice de Colcap. Bueno, conclusiones iniciales. Teniendo en cuenta los resultados de la investigación previa durante los periodos planteados, es decir, del 2018 a 2019 para antes de la pandemia y 2020 a 2021 para después del inicio de la pandemia, tenemos que los resultados obtenidos con el software RStudio, encontramos el modelo de regresión estimado para antes de la pandemia, tiene un coeficiente de determinación del 0,8%. Y las variables más significativas en dicho modelo son la tasa de ocupación, el precio del petróleo y la TRM. Bueno, tenemos ya aquí para después del periodo posterior de la pandemia, pero por temas de tiempo lo vamos a dejar así.